Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de la clase número 2 del curso de Excel con tablas dinámicas. Bueno, vamos a sumergirnos en la parte donde vamos a utilizar varias tablas dinámicas. Ya entendimos cómo funciona una tabla dinámica, pero ahora vamos a hacerlas interactuar un poquito a las tablas dinámicas. Para eso, tenemos que tener en claro una cosa muy importante, y es que cuando vayamos a hacer un informe, por ejemplo, yo aquí hice un bosquejo de cómo sería mi informe. Este sería mi informe. Y lo que yo quiero hacer es tener una serie de indicadores siempre a mi disposición. Es decir, yo he aumentado el número de mis observaciones a junio, ¿ya? A los poquitos días de junio que supongamos que ahora tuviera. Entonces yo lo que quiero hacer es, mes por mes, ir enterándome de las diferentes novedades a través de indicadores. Los indicadores que yo propuse aquí, por ejemplo, son el crecimiento de las tardanzas y los retiros, en sumatoria, en minutos de tardanzas y retiros de mis empleados. Las horas de trabajo que son asignadas por obra, por ejemplo. La relación entre horas teóricas y horas reales. Eso lo saco de esto que acabo de crear, que son las horas trabajadas, que son una resta entre la hora de ingreso y la hora de egreso y la hora de ingreso. Y las horas teóricas serían horas teóricas, que serían simplemente, debieron haber trabajado de esto, menos esto. Entonces lo que yo quiero corroborar es saber cuál es la diferencia entre una y otra. Esto yo lo creé de esta manera, pero puedo crearlo directamente en la tabla dinámica, como un campo calculado. ¿Sí? Eso ya más o menos lo conocemos. Entonces lo que yo quiero lograr es ver en un informe varios indicadores para ver cómo estoy yendo mes a mes, que se me vaya creando, que se vayan actualizando estos indicadores y entonces pueda hacer. Y después que tengo estos indicadores generales, tengo estos indicadores por empleado. O sea, quiénes tienen las mayores tardanzas y retiros, las horas trabajadas por trabajador y las tardanzas por día de la semana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me interesa saber. Y yo tengo que unirlo todo en lo que se llama en un tablero de comando, que es como el tablero que tenemos en el auto, donde vemos la velocidad, donde vemos nuestro combustible. Bueno, todo ese tipo de cosas lo quiero ver en un solo lugar, y eso va a ser mi tablero de comando. Hay varias cuestiones a considerar cuando vemos un informe. Si necesitamos la tabla o no, porque yo puedo querer solamente la tabla y no el gráfico, o solamente el gráfico y no la tabla, por ejemplo. Diferentes cuestiones. O puedo querer ver ambos. Luego también el color, la armonía, el tipo de gráfico, en el caso de que yo quiera el gráfico, también es importante. Pero más importante que todo eso, es que yo necesito obtener 6 indicadores. Es decir, que lo que tengo que hacer es tener 6 tablas dinámicas. 6 tablas dinámicas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener 6 tablas dinámicas? Fíjense lo que sucede. Aquí yo tengo el crecimiento, ya tengo armado, habíamos visto la clase pasada, que el informe dice crecimiento de tardanzas y retiros. Eso quiere decir que es crecimiento a lo largo de los meses, claramente. Entonces, lo que a mí me interesa es esto. Entonces yo voy a crear un gráfico dinámico. Voy a crear un gráfico dinámico, un gráfico de columnas, me lo sugiere, yo voy a aceptar ese gráfico dinámico y ya lo tengo por aquí. ¿Qué pasa si yo quiero con una sola tabla dinámica alimentar los diferentes indicadores? Es decir, a este gráfico yo lo voy a copiar, lo copio, lo dejo por aquí y vamos a hacer de cuenta que solamente me interesa establecer, después lo vamos a acomodar bien, quiero ver solamente el otro indicador, después lo vamos a acomodar bien, fíjense que yo puedo aquí hacer doble clic, clic secundario, perdón, y poner ocultar los botones, y a eso también ocultar los botones, ocultar todos los botones, ¿sí? Como para que me quede bien el gráfico. Bueno, hasta ahí todo bien,
Todo bien, parece ver bien. Ahora vamos a ver el otro indicador. Horas de trabajo por obra. Entonces voy, cambio, yo supuestamente tengo mi gráfico allá. Entonces cambio, no me interesa años, no me interesa fechas, y fíjense, ni bien pasa algo de esto en el gráfico, vamos a ver qué pasó con nuestro informe. ¿Cambió? Entonces, la otra cuestión que me dirían, Sergio, bueno, y pegarlo especial como imagen, no puedo, porque si pego como imagen, no se va a ir actualizando. Entonces tengo una disyuntiva. ¿Cómo hago para trabajar con el gráfico que sea dinámico, justamente, que es la particularidad que necesitamos, pero a la vez que yo pueda tener varios gráficos y que no vayan cambiando uno a otro? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Primero tengo que recuperar mi gráfico. Tengo que recuperar mi gráfico. De esta manera, ahí ya fíjense que estando acá, ya mi informe está bien, ya recuperé mi gráfico. Perfecto. Ahora, vengo y ¿qué puedo hacer? Cada tabla dinámica está vinculada a un gráfico dinámico, por lo tanto yo puedo crear otra nueva tabla dinámica. Eso podría ser, ¿no? Yo a este lo voy a borrar, total, ya tengo allá el gráfico dinámico. Pero si voy a crear otra tabla dinámica, voy a copiar, fíjense que copio toda la misma tabla dinámica y la pego por aquí. Y fíjense que tengo uno por un lado, otra por el otro, parecen iguales. Pero fíjense, esta tabla dinámica, me voy a análisis de tabla dinámica, vengo por aquí, y se llama tabla dinámica 3. Yo voy a llamar crecimiento, ¿sí? Crecimiento tardanzas. ¿Sí? Esta tabla, entonces, ahora se llama crecimiento tardanzas. Y retiros, pero no importa. Esta yo voy a usar para ver la distribución por obra. La distribución por obra. Entonces voy a poner aquí, esta tabla dinámica, que es la tabla dinámica 5, se va a llamar distribución por obra. ¿Sí? Distribución por obra. Y puedo hacerle, obviamente tengo que hacerle, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa, y esto no me interesa. Lo que me interesa son, ¿de qué obra se está refiriendo? La obra, ahí tengo las obras. Y lo que me interesa es las horas trabajadas en cada obra. ¿Sí? ¿Qué cantidad de obras hizo? Aquí me reconoce como cuenta, entonces yo voy a cambiarlo, cambiar, vamos a ponerle en suma. ¿Sí? De esa manera. Ahora, aquí hay una cuestión fundamental, que es, de nuevo, ¿llevo la tabla dinámica o llevo el gráfico? ¿Qué me interesa más? Bueno, voy a probar el gráfico dinámico, voy a poner gráfico dinámico y voy a probar con un gráfico de barras. Así, de esta manera. Le doy a aceptar. Y lo que sí voy a ordenarlos a estos de mayor a menor, como para que todo esto quede, ya vea a alguien, ya vea inmediatamente, vaya viendo, ¿sí? Cuáles son las obras que le han dedicado más trabajo. Bueno, y a este gráfico lo voy a cortar, porque ya sabemos que se utiliza uno nomás, y lo voy a pegar por aquí. Voy a sacarle esto. Y ya tengo entonces, ahora voy a fijarme mejor en la presentación, pero quiero ver simplemente que todos los gráficos estén en orden. Y vamos a ver aquí. Relación a las horas teóricas. Relación de las horas normales con las horas teóricas. Esto depende de cada empresa, ¿verdad? Pero aquí no me dice si por obra, o sea, qué obra es la que tiene más relación teórica, o si por mes. Me suena más lógico que sea por mes, a ver, porque la diferencia entre unas horas teóricas y unas horas reales tiene solamente intención de ver cuánto se está cumpliendo, qué tanto me están cumpliendo los empleados. Las horas. Entonces, yo tengo que monitorear eso. Entonces, ¿qué voy a hacer de nuevo? Voy a copiar esta tabla dinámica, voy a pegarla por aquí, voy a ir al análisis. Lo primero que hago es cambiarle el nombre. Fíjense que dice por ahí, tabla número 6. Yo voy a cambiarlo por horas teóricas. Le doy Enter y ahora sí. Bueno, voy a mostrar lista de campos y ahora no me interesa la obra, me interesa la fecha,
que esté agrupada por mes. La suma de horas trabajadas sí me interesa, pero también me interesa su relación con las horas teóricas, que yo todavía no puse actualizar. Entonces voy a poner actualizar, ¿sí? Suma de horas trabajadas, y voy a relacionarlas con las horas teóricas. Me hace una cuenta, entonces yo voy a cambiarlo por una suma. Bien. Fíjense, y ahí ya tenemos una diferencia entre las horas teóricas y las horas reales. Fíjense que en junio no tengo 0 horas teóricas. Eso es otro error que, fíjense, a medida que vamos haciendo análisis, vamos viendo qué es lo que está pasando. Entonces vamos a junio, perdón, vamos a nuestra tabla anual, y yo digo, bueno, vamos a analizar qué es lo que está pasando en junio. ¿Por qué es que las horas teóricas me tiran en ceros? Y acá me dice claramente que las horas teóricas están bien. ¿Sí? Fíjense que están bien. No tendría por qué decirme 0 por aquí. ¿Sí? Suma de horas teóricas. Entonces, vamos a... Eso está en hora, está perfectamente en hora. Hago doble clic y obtengo a ver qué es lo que está dando todas las horas de junio. Es decir, si algo está mal en junio, si algo está mal en junio, y no tiene sentido. No tiene sentido que diga 0 justamente en junio. Pero veamos una cosa también incluso más sorprendente, que es que tampoco tiene sentido las otras sumas. ¿Pero por qué no tiene sentido las otras sumas? Por el mismísimo problema que tienen las horas. Las horas tienen ese problema de que al ser números decimales, cuando se suman horas que suman 24 horas, ya pasan a ser 0. Es decir, en términos de horas, pasan a ser 0. Uno recién para ver la acumulación, recién tendría que hacer en números. Fíjense que aquí en números tiene más sentido. Tiene un poco más de sentido, porque aquí 42 implica 42 días de trabajo, en días, porque las unidades son días. Fíjense que aquí se trabajó justamente 24 días, perdón, sin ninguna coma. Eso es lo que nos está haciendo que la hora nos dé 000. Es el mismísimo trabajo con las horas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este tipo de casos? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando trabajamos con horas? Fijarnos en los gráficos. Porque los gráficos sí nos van a decir exactamente lo que queremos hacer. Voy a poner en hora. Fíjense qué pasa si yo aquí conduzco a un gráfico dinámico. Fíjense que en el gráfico no tiene ningún tipo de problemas. En el gráfico sí se ve bien, más allá de que el indicio sea a 0, fíjense en el eje, pero aquí se ve bien la sumatoria. Porque Excel lo está haciendo bien, lo que pasa es que son las horas las complicadas de trabajar. Eso nos puede jugar una mala pasada cuando diseñemos nuestro informe. Que como vemos, nuestros informes no tienen ningún problema cuando tratamos con gráficos. Cuando hagamos tablas, sí tienen un problema. Entonces, aquí yo puedo comparar tranquilamente las horas teóricas con las horas. Simplemente para cambiar un poco el diseño, voy a cambiar esto y voy a hacerlo en líneas para que se vea, ¿sí? Para que se vaya viendo. Obviamente que cuando se acumulen más días, va a tener incluso más éxito. Pero incluso fíjense lo que puedo hacer. Y esto me parece sumamente interesante. Voy a crear en tabla dinámica un cálculo que diga, por ejemplo, la diferencia. Fíjense que vamos a poner diferencia. Y vamos a hacerla igual. La diferencia es positiva. Recordemos, ¿cuándo la diferencia es positiva? ¿Cuándo es positiva la diferencia? Cuando las horas reales pasan a las horas teóricas. Entonces, yo pondría horas trabajadas menos las horas teóricas. Y eso va a ser lo que yo voy a llamar diferencia, que en este caso, fíjense que pareciera que no tiene sentido, pero sí tiene sentido. ¿Sí? En tabla no tiene sentido. Pero porque es un número muy grande. Es un número muy grande
está en hora, entonces no permite verlo claramente. Por eso es que tenemos que manejar ambas situaciones, con gráficos y con tablas. Pero fíjense que yo aquí voy a ir a un análisis de gráfico dinámico, diseño, seleccionar, cambiar tipo de gráfico, voy a poner un gráfico combinado, donde esto esté en línea, la suma de horas trabajadas, esto también esté en líneas, pero esto esté en columnas. Y fíjense que ahí tengo columnas. Y voy a ponerlo en el eje secundario, como para que se vea bien la diferencia en este gráfico. Y fíjense que queda muy bien. Más allá de esto, que esto yo puedo eliminarlo, después vamos a hacer una limpieza de los gráficos, pero fíjense cómo aquí se ve claramente que entre mayo y junio se está reduciendo la diferencia entre las horas teóricas y las horas trabajadas. Que es obvio que van a ser mucho menores las horas trabajadas porque mientras que las horas teóricas siguen sumando a pesar de las vacaciones de un trabajador, en las horas trabajadas resta bastante, resta como 8 horas. O sea, es significativo. Entonces, esto yo lo voy a cortar y lo voy a pegar en nuestro informe. Por aquí. De esta manera. Bueno, después vamos a hacer todos los cambios que deseemos para que esto sea mucho más prolijo. Pero hasta aquí lo único que estamos haciendo es generando cada una de las tablas con su mismísimo gráfico. En nuestro caso estamos incluyendo solamente gráficos, porque ya vimos lo difícil que es trabajar con horas y la poca rentabilidad, por decirlo de alguna manera, que tiene trabajar con las tablas en este caso. Entonces vamos ahora con mayores tardanzas y retiros, estamos hablando ya aquí de empleados. Entonces, voy a ir a hacer una cuarta tabla dinámica, siempre más abajo. A esta tabla dinámica la voy a llamar tardanzas empleados. ¿Sí? Y esto entonces voy a relacionar. Voy a ir a mostrar, lista de campos, no me interesa esto. Puedo también hacer un análisis temporal, ojo, también podría hacer un análisis temporal. Pero voy a sacar esto, voy a sacar esto, voy a sacar esto, y voy a usar solamente las tardanzas, los retiros, ahora lo voy a colocar en sumas, y voy a traer el empleado. ¿Sí? Empleados. Ahí estamos, tenemos todos bien seleccionados. Y en vez de cuenta, vamos a ir a configuración, vamos a hacer una suma, aceptar. Vamos a hacer una suma, aceptar. Fíjense que son datos totalmente irrisorios. No puede ser que hayan trabajado, que hayan solamente... en realidad podría llegar a ser 3 horas. Esto sí puede tener alguna significatividad. Podría yo esto incluirlo, porque esto sí tiene sentido. Que en sumatoria en todo el año, Mariano Pistec haya tenido 2 horas de retraso, de retiros anticipados, tiene sentido. Esto sí no tenía sentido. La suma de horas trabajadas, pero porque son importes muy altos, entonces se pierden mucho con las horas. El formato de horas es complicado. Vamos a generar un gráfico adecuado para esto. Fíjense que aquí tenemos relacionando empleados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos radial? Un radial. ¿Sí? Un radial que nos vaya diciendo, por ejemplo, eso. Fíjense que aquí se pierde... Esto sí nos sirve para... Si pasa esto que está pasando, quiere decir que hay un empleado que está teniendo demasiados retiros o tardanzas. Y aquí vemos claramente que hay uno que está muy por arriba del promedio, que es Pedro Sánchez, que vemos aquí Pedro Sánchez, que suma 16 horas de retiros anticipados. Esto puede indicarnos que este empleado, o que hay algo mal en nuestros datos, porque es demasiada la cantidad que tiene, que vamos a verlo, Pedro Sánchez. Vamos a tenerlo por aquí. ¿Sí? Lo tenemos a Pedro Sánchez. ¿Y por qué suma? El problema que tiene son los retiros. Los retiros. Entonces aquí vemos como no hay nada que pareciera raro. Todos son como muchos retiros anticipados de 30 minutos, 25, pero lo que pasa es que tiene demasiados.
Esto sí nos llamaría la atención si de repente hay un dato que fuese, no sé, 2 horas. Que eso nos parecería raro, quizás ya lo tendríamos que catalogar como causa de ausencia. Causa de ausencia. Pero en este caso vemos que no hay nada raro. Se lo mereció. Esa cantidad de retiros está bien merecido y son válidos. Entonces esto voy a sacar. Y a este gráfico radial lo voy a traer, lo voy a cortar y lo voy a traer a mi informe. De esta manera. ¿Sí? Repito, esto vamos a organizarlo mejor cuando ya tengamos todos los gráficos armados. Luego tenemos horas trabajadas por trabajador. Trabajadas por trabajador. Entonces vamos a copiar esto, vamos a pegar nuestra tabla dinámica, vamos a ir a análisis de tabla dinámica, vamos a ir al nombre y vamos a poner horas trabajadas. ¿Ok? Y ahora ya no nos interesa mostrar lista de campos, ya no nos interesa la suma de tardanzas y retiros, sí los empleados, pero ahora lo que nos interesa entonces son como decía, las horas trabajadas. Entonces vamos a poner horas trabajadas. Aquí lo que podríamos hacer es vincularlo con los meses. Me gustaría vincularlo con los meses. O sea, la fecha, colocarla de este lado, y ahí obtener de esta manera. Aquí no se ve muy bien, no se ve nada bien, pero si vamos a insertar un gráfico dinámico, vamos a hacer de líneas, ¿sí? Vamos a ver cómo. Fíjense que de principio está relacionando mal, está relacionando porque pusimos a propósito en las filas a los empleados, entonces es como que este corte se genera porque en febrero del 2020 no estaba seguramente este empleado, Mariano Pisteca. Lo que tenemos que hacer es, no se alarmen cuando ven esto. Ustedes simplemente lo que tienen que ver es que van a análisis de gráfico dinámico, perdón, van a diseño, y ahí cambian filas por columnas. Eso lo que hace es que haga esto, ¿sí? Que también no se ve muy bien, pero son cada uno de los empleados, ¿sí? Que tienen muy parecido la cantidad de horas trabajadas. O sea, todos tienen unas horas trabajadas muy parecidas, porque, claro, la diferencia es mínima de minutos de una tardanza a otra tardanza. Solamente eso es lo que sucede. Aquí fíjense que Mirko Sara simplemente tiene mucha diferencia en mayo con los demás, pero después, fíjense que en junio seguramente entró en un día que no correspondía. Lo que podríamos, perdón, aquí eso es porque está en cuenta, ahí en suma. Así, bien, ahí está. Ahora sí tiene más sentido. Bien, ahora sí veo la suma. Podría ver, claro, la suma está afectada por los días de tardanza. Podríamos también usar, en vez de la suma de horas trabajadas, para verlo un poquito mejor, el promedio. ¿Sí? Que también se ve parecido, pero me parece una marca un poco más, que tiene más sentido, porque si una persona entró a trabajar justo en mitad de un mes, entonces no es comparable con alguien que haya trabajado todo el mes. Entonces vemos aquí que podríamos verlos a todos los empleados y ver, bueno, por ejemplo, este empleado, ¿qué pasó que venía trabajando muchas horas y baja demasiado, que es Carlos Baviera? ¿Por qué trabajó tan poco? Todos en general, fíjense que trabajaron mucho menos, se ve una pendiente decreciente en mayo. Entonces aquí podríamos controlar un poco que las horas promedio de trabajo no se escapen demasiado. Eso lo podríamos usar en este caso. Bueno, aquí entonces vamos a copiar, vamos a el informe y vamos a pegar. La construcción de un tablero de comando no es sencillo. No es sencillo porque implica elegir de manera oportuna, elegir una serie de elementos que vamos a ver ahora cuando finalicemos con este recorrido. Y bueno, después tenemos las tardanzas, solamente tardanzas, por día de la semana. Para obtener el día de la semana tenemos que ir a nuestro anual y calcular el día de la semana. Yo lo que voy a hacer
puedo hacerlo de varias formas. Voy a usar la función texto. Voy a sacar el texto de la fecha, punto y coma, y en su versión AA, para obtener así de qué día de la semana se refiere. ¿Sí? Entonces ahí tengo todos los días de la semana. Voy a mi tabla dinámica. Tengo que crear una nueva tabla dinámica. Claramente tengo que crear una nueva tabla dinámica, entonces voy a copiar una que esté así chiquitita. Copio y pego. Y esta nueva tabla dinámica la voy a llamar tardanza día. Tardanza día. Bueno, la tardanza sí me interesa. Lo que no me interesa es el retiro. Y voy a ir viendo según, aquí fíjense que aún no me aparece, voy a ir y voy a actualizar. Actualizo, y ahora fíjense que me aparece día de la semana, y eso es lo que me interesa, el empleado no me interesa. Entonces la suma de tardanzas por día de la semana. Fíjense que solamente se trabaja de lunes a viernes, y tenemos la sumatoria de las tardanzas, que esto nos engaña porque son horas, están en horas, así que vamos a ver en un gráfico dinámico. Vamos a usar un gráfico en 3 dimensiones. Fíjense que vamos a usar este, porque yo lo que voy a agregar es el día, la fecha, para verlo por mes. Fíjense que por mes, ahí yo puedo ir monitoreando a ver qué es lo que sucede por día de la semana. De esta manera, yo puedo ir viendo qué pasa por día de la semana. Fíjense, en junio, por ejemplo, en junio hubieron un salto de tardanzas los días lunes, por ejemplo. ¿Qué quiero ver yo con esto? Puede ser que empleados de la construcción, mis empleados de la construcción sean complicados, entonces los fines de semana, bueno, pasa que se van de fiesta y entonces el lunes suelen llegar tarde, por ejemplo. Entonces, debería ver que los lunes sean de más tardanza. Pero aquí, por ejemplo, veo que en marzo, si no mal no veo, en marzo se produjo una tardanza bastante importante los días viernes. Que puede ser un día en particular, no necesariamente es una tendencia de los viernes. Pero de esta manera yo puedo percibirlo. Puedo percibirlo de esta manera, puedo cambiar fila por columna, entonces tengo aquí los meses, que es más simple ver, y aquí el día de la semana, fíjense que ahí tengo junio. Junio tengo pocos datos, así que puede ser un día muy específico que pasó esto, así que, pero lo que me interesa es el gráfico en sí. Entonces yo a este gráfico lo voy a copiar, lo voy a llevar a informe, y ahí tengo todos los informes. Bueno, voy a cerrar esto. Ya tengo por lo menos un esquema de lo que quiero ver. Ahora vamos a acomodarlo, porque así como está, obviamente es un desastre. Tengo que hacerlo un poquito mejor. Bueno, podría definir un color. Podría definir un color que va a ser el más representativo y jugar con ese color a lo largo de todo mi tablero de comando. Fíjense que aquí tengo en formato, en diseño, aquí en diseño, tengo las formas de ver, por ejemplo, vamos a ir jugando con el diseño. Fíjense que el diseño, por ahí, esto por ejemplo, de las horas yo lo sacaría, no tiene mucho sentido. Esto del título del gráfico, podría ponerlo encimado. Vamos a el título, fíjense que ahí vamos a ponerlo superpuesto, centrado. Y de última se lo mueve hacia un lugar donde no moleste. Esto, por ejemplo, son tardanzas versus retiros. ¿Sí? Tardanzas versus retiros que se va viendo mes a mes. Mes a mes. Bueno, eso entonces me permite ver esto. Luego, por aquí, yo voy a alejar un poquito para que mi tablero se me expanda mi visión. Entonces aquí yo puedo ver mejor. Puedo correr un poquito más aquí esto, puedo correr un poquito más aquí esto, un poquito más aquí esto. Entonces aquí tengo, ya puedo eliminar todo esto porque no me hace falta. Estaba ahí escondido. Esto, por ejemplo, teníamos en claro que aquí veíamos por obra, análisis por obra. Pero fíjense, ¿esto qué son? Hay que especificarle qué es, y esto es suma de horas trabajadas. Entonces aquí podemos poner horas trabajadas.
trabajadas, ¿sí? Y ya se entiende que es por horas, porque estoy viendo que las horas están ahí. Elimino esto, fíjense que aquí tenemos el total, no me interesa que diga total. Esto lo puedo ocultar todos los botones de campos de gráfico, fíjense que ahí queda un poco más limpio, ¿sí? Ahí queda un poco más limpio. Puedo ponerlo un poquito por aquí, puedo ponerlo en el medio, decidir poner en el medio porque como tiene una orientación vertical, me parece mejor. Lo que pasa es que aquí, fíjense que esto va a ir creciendo hacia la derecha. Esto va a ir creciendo hacia la derecha, entonces yo podría decir, bueno, de repente la leyenda de esto puede estar abajo. Vamos a poner inferior. Entonces aquí yo puedo expandirme un poquito más y verlo ahí claramente a las tardanzas versus retiros. Veo las horas trabajadas y por aquí tengo lo que eran, ¿se acuerdan? Las horas teóricas versus las horas reales trabajadas. Esto no me interesa. No me interesan los números en sí, me interesa si están subiendo, si están bajando o demás. Eso es lo que más me interesa. No me interesa otro tipo de cosas. Fíjense que ahí al yo sacarle, me metí en un problema porque vamos a ir al diseño, cambiar tipo de gráfico. Fíjense que ahí no se me está viendo porque saqué mis indicadores de escala. Pero fíjense que sigue funcionando acá. Sin ningún tipo de problemas, mi gráfico combinado. Pero aquí veo un poquito mejor mis cualidades. Esto aquí puedo ocultar estos botones, a ver si me deja ocultar los botones, ahí. Ocultar los botones del gráfico, tengo de esa manera. Bueno, hasta aquí tenemos una primera parte de acomodado por lo menos cómo son mis gráficos. Esto voy a poner un título, vamos a poner un título del gráfico, vamos a ponerlo superpuesto en principio. Vamos a poner horas trabajadas versus teóricas. ¿Sí? Horas trabajadas versus teóricas. Y le voy a poner a un costado. De esta manera. Bien. Hasta aquí tenemos bien todos nuestros gráficos. Me faltan estos. Me faltan acomodar a estos gráficos para que se vean aún mejor. Esto es muy importante con los empleados, pero aquí hay que ver si me interesa, en principio, o sea, lo único que tengo que ver es ver si me interesa. Si me interesa saber qué es cada cosa, porque a lo mejor lo único que quiero que me avise este gráfico es si uno se desprende demasiado, como es el caso. Entonces, a lo mejor no me interesa, yo ya sé que es un indicador importante, pero aquí lo elimino y simplemente veo mis trabajadores. Esto fíjense que es importante ver qué trabajador se refiere, entonces puedo ponerlo un poco más grande. A este lo puedo poner un poco más grande. Vamos a hacerlo coincidir por aquí. Y ahí. Luego que teníamos, fíjense que no es tan importante. No es tan importante, pero a le vamos a hacer algún cambiecito. Vamos a hacerle algún cambio, porque así como está, no se alcanza a percibir del todo cómo funciona. Entonces, y después, por último, está que tampoco es muy importante. A estos dos que serían secundarios, yo los pondría juntos, y que se vea un poco más grande junto con el otro. ¿Sí? Entonces, ahí podría tener una visual de todos mis gráficos, y que lo importante es que sean visualmente, que sean significativos visualmente, es decir, a mí no me interesa saber exactamente los números, porque no veo los números. Lo que me interesa saber es ver un panorama general de todo. Fíjense que ahí yo tengo un panorama general de todo. ¿Sí? Tengo un panorama general de todo. Aquí voy a poner, a todo esto lo voy a combinar y lo voy a centrar. Así. Y aquí voy a poner tablero de comando. De comando. Bien. Y de esa manera yo puedo resaltar, fíjense, vamos a elegir un color. Voy a poner un color rojo que sea el que nos acompañe en este gráfico. Bueno, si vamos a elegir el color rojo, es importante, habiéndolo definido, voy a cambiar, fíjense que esto tengo formato del área de gráfico,
Voy a cambiarlo, y el relleno quiero que sea sólido y que sea de un rojo, de este rojo, ¿sí? De este tipo de rojo. Aquí vamos a aumentar esto, total, lo que necesito ver, ahí fíjense que se sigue viendo bien, de esa manera, se sigue viendo bien, y puedo hacer algún tipo de cambio, por ejemplo, pongo botón secundario, y en vez de este relleno pongo en rojo, justamente que es el que necesito, y este vamos a ponerle un relleno que sea un rojo un poco distinto. Por ejemplo, este, a ver si no se mezcla con el fondo, fíjense que se mezcla con el fondo, entonces podemos usar un bordo, aquí fíjense un bordo, ¿sí? De esta manera. Bien, así entonces, después esto podríamos dejarlo así, pero las series que sean un relleno rojo, pero ir conservando un estilo. Porque si yo no conservo, por ejemplo, a el distintivo rojo, lo que le puedo hacer es en el diseño, que el color sea una gama de rojos. ¿Sí? Una gama de rojos, total, lo que me interesa es la diferenciación y que me salte algún aviso, nada más. Entonces, de esta manera, yo obtengo ya algún matiz rojo. Aquí voy a ponerle cambiar formato del área de gráfico. Vamos a poner un relleno degradado de este estilo. A ver si tiene un estilo un poquito más amigable. Ahí. Un estilo más amigable. De todos los colores está bien. Y bueno, así más o menos voy teniendo un estilo de mis gráficos. Y ya tengo un tablero de comando armado que lo puedo usar. También puedo hacer, fíjense que dependiendo de cómo, todo esto es utilitario, o sea, yo puedo decir, bueno, esto quiero que me avise más, me puede ser más interesante esto que el otro, que me avise la evolución de las tardanzas y los retiros, me parece más importante que las horas trabajadas de cada obra, por ejemplo. Puede no interesarme. Esto voy a ponerlo por aquí. Y a esto lo voy a poner más grande. Siempre cierro los clics. Ahí. Y voy a poner más grande. Horas trabajadas. Bien. De esa manera. Esto un poquito más aquí. Y esto un poco más aquí. Bueno, y ya tengo un tablero de comando que va siguiendo de esta manera cómo va sucediendo las cosas. Fíjense qué pasaría si yo a este gráfico, fíjense que yo tengo un análisis de este gráfico, yo puedo, que está vinculado a una tabla dinámica, este gráfico es el gráfico número 1, 2, 3, 4, 5, es la tabla que tiene que ver con la tabla número 5, que estaba por aquí, ¿Qué pasa si a esta tabla yo le hago un análisis de tabla dinámica e inserto una segmentación de datos que de repente solamente pueda tener una obra en cuestión? Voy a poner aquí una obra en cuestión. Voy a darle OK. Y tengo esto por aquí. Esto se llama segmentación de datos. Y me permite, si yo selecciono uno, pero vamos a llevarla a esto, vamos a cortarlo, corto, y lo voy a llevar a mi informe. Lo pego. ¿Sí? Esto es lo que se llama una segmentación de datos. Simplemente me ayuda el filtro, ¿sí? Me ayuda a usar el filtro. Bueno, lo corté en un lugar que no debía, y lo pegué en un lugar que no debía. Ahí lo tengo que pegar, porque si no lo pegaba junto al gráfico. Y fíjense, aquí tengo todas las obras posibles. ¿Qué pasa si yo hago solamente la obra Arsenal? ¿Sí? Entonces ahí me debería aparecer solamente la obra Arsenal. Sinach, Golf, Isidoro, Arco. ¿Sí? Y ahí puedo tener por obra incluso determinada el empleado que quisiera. Obviamente que en este caso, esa segmentación de datos no tiene mucho sentido. A lo mejor esta segmentación de datos sí me sirve para las tardanzas y retiros, para ver en qué lugar está el problema. Entonces yo voy a poner, a esto lo voy a eliminar, y lo que voy a hacer es a la que tiene que ver con tardanzas y retiros, es decir, a mi primera tabla dinámica, a esta, le voy a agregar una segmentación de datos que sea por obra. ¿Sí?
O incluso más, yo puedo a esta hacerlo por obra y también por empleado. Porque si yo hago por hora y por empleado, voy al informe anual, ya ni siquiera necesito esto. O sea, puedo prescindir de este gráfico. Total, si yo tengo la posibilidad de hacer una vista rápida por empleado, de esto mismo, de sus tardanzas y de sus retiros, ¿para qué necesito este? Entonces, yo voy a ir a tabla dinámica, voy a traer estos dos, corto y voy a ir al informe. Voy a pegar por aquí para no tener que pegar. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo, lo mismo que veo acá por empleado, yo podría, si solamente selecciono a este empleado, fíjense que ya me dice la tardanza y los retiros de ese empleado, que es lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Es muy parecido. O puedo graficar en realidad las horas trabajadas que tenía por aquí, horas trabajadas. En este sería sería mejor. Las horas trabajadas, en vez de tener este gráfico, hago la segmentación de datos por empleado. Y no me sirve esto. Entonces a este lo voy a eliminar. Lo elimino. Este puedo achicarlo porque no me interesa tanto. Supónganse que no me interesa tanto. Lo voy a poner por aquí. Y entonces esta segmentación de datos la traigo por acá. Y a esta segmentación de datos la traigo por acá. ¿Sí? De esta manera. Así. Vamos a tirarlo por aquí y este vamos a ponerlo un poquito más para acá. Entonces fíjense como yo, ni bien coloco a, puedo ir un poquito más adelante, ahí, a José Ginés, y tengo las tardanzas y los retiros de José Ginés, que evidentemente no tiene ningún retiro. De Mirko Sara, tardanzas y retiros. De Pedro Sánchez, tardanzas y retiros. Ahora, no quiero aplicar por empleado, quiero aplicar por obra. La obra Parco. A ver cómo está yendo la obra Parco. Bueno, eso y eso. Tengo enero y tengo febrero. Se ve que la obra Parco no tuvo otro mes de trabajo. La obra Piscini. Tengo eso. La obra Trota. Tengo eso. Entonces, con esta segmentación de datos yo me evito hacer más gráficos que me digan por empleado. No, un solo gráfico y puedo verlo por obras y por otra opción. Fíjense que de hecho, de esta también voy a prescindir, la saco, porque voy a usar esta misma, que ya tiene las horas trabajadas, incluso incorpora las teóricas, y yo puedo hacerle la misma segmentación de datos. O sea, vengo, voy por aquí, tenemos acá las diferencias, y a este le voy a insertar. Análisis, insertar segmentación de datos, y tenemos por empleado y por obra. Le doy a aceptar, y tengo sus dos segmentaciones de datos. Lo corto, voy hasta el informe, lo pego, y ya tengo una forma de ver incluso más rápido. Si yo quiero ver las horas trabajadas por empleado, lo puedo ver aquí, en vez de hacer el gráfico este que hice hoy. Y si yo quiero ver por obra, que también tenía un gráfico hoy, lo puedo hacer directamente desde acá. Entonces, ahí, lo bajo un poquito para estar en el mismo nivel. Ahí. Entonces quiero ver a Bruno Paredes, cuántas fueron. Fíjense algo muy interesante con esto. Yo veo a Mario Pistek, y Mario Pistek, las horas teóricas respecto de las horas reales es muy parecido. Mirko Sara. Mirko Sara, ¿qué pasó aquí? Que las horas trabajadas fueron muy inferiores a las horas teóricas. Seguramente tuvo algún tema de retiro. Fíjense que, perdón, de enfermedad o de alguna otra causa de no poder ir, de no poder asistir. Y a ver, Bruno Paredes, tiene acá. Carlos Baviera, acá. Y bueno, no me interesa ver por empleado, me interesa ver por obra. ¿Sí? Fíjense que el tema de las obras es muy difícil de ver el tema por las obras, porque aquí fíjense que solamente tengo enero, esta obra. ¿Sí? Tengo cada una de las obras de distinta manera. Pero puedo verlo de esta manera para ir comparando cómo se comportan. Lo único que sí, hoy dijimos de que la segmentación la podemos hacer así, fíjense con este, para mantener el mismo formato, el mismo estilo.
Este lo mismo, pero vamos a hacerlo en naranja. Y este lo mismo, vamos a hacerlo en naranja. De esta manera. Y aquí tenemos un poquito más abajo y demás. Bueno, entonces, en vez de hacer muchos gráficos, se puede hacer un gráfico o poquitos gráficos y ya automáticamente con esta segmentación de datos ya tenemos lo que queremos. Fíjense en este caso, ¿qué podemos advertir? Este gráfico era, según la tabla dinámica, que habíamos preparado por aquí, si mal no recuerdo es este, sí, la suma de retiros y demás. Yo a este no tiene un cuadro temporal, yo le voy a agregar un cuadro temporal, que en la tabla dinámica tenemos análisis de tabla dinámica, insertar escala de tiempo. Según la fecha vamos a ver la escala de tiempo. Vamos a aceptar y se nos aparece esta cosita muy entretenida, que uno puede ir viendo. Bueno, voy a ir por aquí, a ver si me deja ir más allá. Ahí está. Fíjense que yo puedo ver entre marzo y mayo, ¿sí? Y va teniendo impacto en marzo y mayo. Veo un poquito más y se va moviendo. Entonces, esta escala está vinculada, control X, está vinculada a este gráfico radial. Entonces, de repente, si yo, vamos a ir por aquí abajo, vamos a achicar un poquito, ¿sí? Vamos a poner esto, como esto es más alargado, me conviene usarlo así. A este lo vamos a tumbar un poquito más para abajo. Vamos a hacerlo por abajo, ahí, y a este un poquito más abajo. Entonces la escala de tiempo me queda mejor. Entonces yo digo, bueno, fíjense, 2020. Vamos a acercar un poquito. Yo quiero saber lo que pasó solamente entre enero y febrero. Entre enero y febrero está ese pequeño problemita que tuvimos con Pedro Sánchez. Y de marzo a junio. Y de marzo a junio Pedro Sánchez seguía con el tema de los retiros. Y a ver, si solamente consideramos mayo y junio, también. ¿Sí? Y a esto le podríamos incluso también agregar el tema de una segmentación de datos que tenga en cuenta el empleado. Porque podríamos no querer ver todos los empleados juntos. Entonces yo puedo ir segmentación de datos, aquí en esta tabla dinámica, que esta es, por eso es importante los nombres, porque yo veo, la tabla dinámica esta se llama tardanzas empleados. Entonces yo ya identifico claramente que se está refiriendo a ese radial. Entonces inserto segmentación de datos por empleado, le doy a aceptar, lo corto, voy al informe, lo pego, fíjense que se pegó en el gráfico, eso está bueno, en algunos casos está bueno. Vamos a ver si lo podemos, ahí. ¿Sí? Fíjense que ahí ahora es parte del gráfico, porque lo pegué dentro del gráfico. Bueno, entonces fíjense que yo ahí fíjense algo muy interesante, que yo al pegarlo dentro del gráfico no tiene la utilidad de segmentación de datos. Fíjense que lo puedo hacer y no puedo hacer nada con él. Entonces ahí tengo que decir, no, perdón, tenía que hacer deshacer, 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 deshacer. Ahí. Y lo voy a pegar afuera, como Dios manda. Entonces aquí vamos a seleccionar esto, vamos a darle un formato que sea acorde a todos nuestros conocimientos. Bien. Entonces aquí puedo seleccionar varios. Fíjense, quiero ver solamente a Bruno, a este, fíjense que estoy deseleccionando y solamente dejando este. Entonces ahí veo solamente, quiero verlo sin Pedro Sánchez. O sea, quiero seleccionar este y seleccionar varios. Este y este. O sea, todos sin Pedro Sánchez. Bueno, en ese caso, Baviera es el que tiene más, sin contar a Pedro Sánchez. Pero si veo solamente desde enero hasta junio, ahí vamos viendo más opciones. Pero fíjense que esto, cuando uno mira, es suma de tardanzas. Las tardanzas las tiene peor José Ginés. Entonces, como para premiar a la gente, puedo ir viendo a ver qué otro empleado tiene mejores referencias. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hacemos con este? No, nada, con este está bien. Este está bien. Porque ya tiene su marca temporal. Podríamos sí agregarle, a ver, por empleado, porque por ahí queremos ver un comportamiento de un empleado en particular. Entonces yo digo, bueno, a esta tabla dinámica, voy a darle una segmentación de datos que me diga por empleado. Aceptar.
Ya está, entonces lo corto, voy hasta el informe, vengo, pego, voy a darle ahora un mejor formato, ¿sí? Ahí vengo un mejor formato. A esto nomás se me fue mucho, ahí, y esto entonces vamos por aquí. Voy a darle un mejor formato a la segmentación, que sea este, y entonces digo, bueno, Bruno Paredes. Y, digamos, pareciera que ahí no está bien claro que... ¿Cuándo sería algo bien claro? Cuando muchos viernes tuviese acumulado. Pero aquí vemos que, lo que es esta opción, que es martes, los martes suele tener bastantes tardanzas, pero después hay que ver si muy por encima de los demás. Tenemos a Baviera, tenemos a Ginés, Istek, Sara, ¿sí? Podemos analizarlos uno a uno o analizarlos a todos juntos como tenemos. Bueno, ya tenemos, fíjense, un buen tablero de comando. Podemos verlo desde muy lejos, así como para ver una visión panorámica, pero podemos ver en todo momento diferentes gráficos muy específicos, e ir filtrándolos porque cada una de las tablas, cada gráfico está apoyado sobre una tabla dinámica. Y cada tabla dinámica tiene su propia segmentación de datos, su propia serie de tiempo, lo que sea. Tiene de todo. Así que bueno, esto es una aproximación a lo que se puede hacer con las tablas dinámicas, estos gráficos dinámicos que sirven muchísimo para indicadores de rendimiento. En la próxima parte, en la última parte, vamos a vincular un poquito. Esto es un análisis, cuando hacemos un tablero de comando, es un análisis dinámico, porque ni bien yo agregue datos, van a ver que todos estos gráficos se mueven, van acumulando nuevos datos, entonces se pueden actualizar automáticamente, porque salvo que hay que poner a actualizar la tabla dinámica, ¿no? Pero podemos hacerlo de manera muy sencilla. La próxima parte, lo que vamos a hacer es vamos a hacer análisis estáticos y exportando estos datos a nuestras fuentes de PowerPoint o un Word para luego transformarlo en PDF o lo que querramos hacer. Así que espero que hayan disfrutado de esta clase, de esta parte número 2, de la clase número 2, y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.